@Blue Radio Co. Síguenos en X y conéctate con la información de la nube. Pues les quiero presentar a Sergio Triana, él es investigador colombiano en Harvard y en el MIT, y nos va a hablar sobre cómo este científico usa inteligencia artificial para anticipar pandemias. Si bien en el año 2020 vivimos la pandemia del COVID-19, la aceleración que tuvo la inteligencia artificial desde hace unos años, desde esos años hacia acá, ha sido exponencial. ¿Cómo contribuye para la identificación y predicción de nuevas pandemias? Necesitábamos, por supuesto, un experto que nos hablara de esto. Sergio, bienvenido a la nube, buenas noches y cuéntenos un poquito cómo la inteligencia artificial ha avanzado, pero además ayuda a predecir pandemias. Claro, gracias por invitarme. Sí, es algo muy interesante porque por una parte el interés a pandemias o a entender o prevenir pandemias ha incrementado desde el 2020, dado que vivimos una pandemia recientemente. Pero asimismo, la tecnología de inteligencia artificial ha llegado a un punto en el que nos permite tanto entender datos de una forma más eficiente como para predecir cosas. Con respecto a cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, hay diferentes formas. Actualmente lo utilizamos tanto como para poder entender bases de datos gigantes y datos complejos, asimismo como para entender cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para crear organismos, o cómo se puede evitar que la inteligencia artificial se utilice para esto. Entonces hay como diferentes líneas en las que se puede investigar. Una parte de eso es predecir, prevenir y entender qué está ocurriendo, y la otra parte es entender cómo se pueden utilizar estas herramientas de una forma equivocada. Ajá. Entonces, y a eso me refiero, es porque hoy en día se considera que las pandemias pueden ser causadas tanto por patógenos naturales que pueden estar ocurriendo en el ambiente, como por cosas que pueden ocurrir sintéticamente o por hechos por el hombre. Entonces la inteligencia artificial nos permite evaluar esas cosas. Claro, Sergio, ¿con cuánto tiempo de anticipación podría predecirse una pandemia? Porque lo que vivimos con el COVID-19 y con esta globalización, que seguramente fue muy distinto a las pandemias que vivió la humanidad anteriormente, se expandió de una forma rapidísima. Digamos que desde septiembre del año 2019 se tenían registros ya como de los primeros enfermos, y ya en febrero, marzo, el mundo estaba cerrado. ¿Cuánto tiempo de compás nos da la inteligencia artificial para prepararnos para una pandemia? Además, porque la preparación no creo que se haga en 3 meses o 2 meses. Puede que podamos como medio estar listos, pero preparados para evitar, por ejemplo, un cierre total. ¿Sí se logra o no se logra? Es una muy buena pregunta y creo que mencionas cosas que son muy importantes. Han habido pandemias anteriormente, como la gripe española de los años 20, y la razón por la que se expandió esto mucho más alto es lo que tú mencionas de la globalización. Si una persona se infecta, es mucho más probable que esté en contacto con alguien que va a tomar un vuelo y que pueda estar en otra parte del mundo al día siguiente y expandir cualquier patógeno. Entonces, pues, como tú dices, es un tiempo muy corto entre que algo ocurre y que te puede uno reaccionar a esto. Entonces, muchas cosas de lo que hacemos actualmente es hacer supervisión, surveillance de lo que está ocurriendo naturalmente, y esto se hace de muchas formas. Por ejemplo, una de las formas más comunes que actualmente utilizamos es evaluando qué secuencias, qué ADN existe en las aguas residuales. Es decir, tomando muestras de aguas residuales uno puede secuenciar y mirar qué existe ahí, y uno puede mirar qué patógenos están ocurriendo naturalmente en una población, y si de algún momento aparece algo que no está explicado o algo que tiene un potencial, uno puede detectarlo por eso. Y pues la forma que lo puedes ver es, todas las personas van al baño, todas las personas usan cosas residuales. Si alguien se enferma, eso puede aparecer. Obviamente puede ser una aguja en un pajar, porque puede ser una sola persona infectada de 10 millones. Entonces lo que nos permite la inteligencia artificial es automatizar esto, evaluar esto activamente, y si hay cualquier cosa que puede generar un riesgo, esto se identifica, se evalúa, se mira qué efecto puede tener esto. Es un error, tiene potencial, es algo nuevo, es algo que ya nos hemos preparado, y dado todo eso se puede contactar las organizaciones que pueden responder eso, como los sistemas de salud pública, los gobiernos, laboratorios que pueden estar trabajando con algo similar para poder entender qué está ocurriendo. Claramente, como esto es algo tan complejo y tan grande, es solo un inicio de lo que puede ocurrir. Otra cosa que se puede hacer es evaluar casos de personas que existen y tratar de identificar todos los casos que existen para identificar qué está ocurriendo. Y esto es porque, en especial en lugares remotos, en áreas rurales,
el diagnóstico para identificar qué tiene una persona no es esencial para el tratamiento y pues sí tiene un costo elevado. Entonces es tratar de optimizar cuando algo es raro, algo es diferente o algo no es común, poder invertir recursos para poder identificar, determinar qué es y evaluar qué riesgo esto tiene. Y pues esto es tratándole dos ángulos. Está el ángulo de los patógenos que conocemos, que son los patógenos de potencial pandémico. Entre esos estaba el COVID, por ejemplo, está el Ebola y otros patógenos que sabemos que si aparece en una población hay un potencial muy grande que una pandemia puede ocurrir. Pero también está la posibilidad de lo que conocemos como patógeno X, que son patógenos que no sabemos qué son. ¿Y esos patógenos salen siempre de la naturaleza? Me refiero específicamente de animales, aguas residuales, no sé, la tierra, o pueden surgir de una persona, porque sí, de la nada. ¿Es posible? Claro, es posible, pero en la mayoría de los casos son cosas de la naturaleza. Muchos de estos son patógenos que consideramos zoonóticos, que son de origen animal. Y en muchos casos, estos existen, son comunes, muchos animales tienen sus propias enfermedades. Lo que ocurre es que en ciertos casos se dan las condiciones exactas para que, digamos, ese patógeno pueda infectar a una persona que está inmunocomprometida. El patógeno puede evolucionar en esa persona y puede infectar más fácil a la siguiente persona. Pero entonces, en muchos casos, como lo que pudo haber pasado con COVID, en un mercado natural, había mucha exposición de un animal específico que podía tener el virus. Esto pudo infectar otro animal diferente, lo cual lo permitió que fuera más fácil de infectar a un humano. Puede ocurrir que tengan enfermedades que ocurren en el humano, pero pues en general es mucho más probable que ocurra de la naturaleza de los animales, en especial hoy en día con el cambio climático, la deforestación, estamos más en contacto con animales silvestres. Sí. y como estamos más agrupados también, es más posible que si alguien se enferma de una enfermedad rara, pueda exponer a otra persona. Claro. Esto no implica que no haya ocurrido anteriormente, sino que ahora es más probable. Sergio, me voy a ir un poco a la ciencia ficción, al cine, y es que siempre vemos como hay un científico que ya está cansado del mundo científico, que está cansado de trabajar con laboratorios o con el gobierno y se pone a investigar él solo y no le paran bolas y siempre el mundo termina pagando los platos rotos de esa ruptura entre el científico y todas estas organizaciones. ¿Cómo se da eso después de la experiencia de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo está ese tema hoy entre las comunidades científicas, entre los gobiernos, los organismos de salud y la academia? Porque puede que muchos estén investigando constantemente. Usted es un investigador de Harvard y del MIT, pero usted puede levantar una alerta y decirle a un gobierno, el gobierno de Colombia o el gobierno de los Estados Unidos, vea, esto se viene, ¿si le paran bolas o no le paran bolas? ¿O cuáles son los procesos? ¿O estoy muy en el cine? Dígame la verdad. Pues realmente diría yo que hace 10 años sería muy diferente a como es hoy en día. Una de las pocas anécdotas que tenemos de COVID es que nos permitió ver que tampoco estábamos preparados y también permitió a los gobiernos ver qué pasa si uno no está preparado. Y eso también nos ayudó a mejorar la infraestructura, mejorar estas conexiones que hay entre los sistemas de salud pública, la investigación, los sistemas de defensa y todo esto para tener una comunicación más estable. Cuando COVID ocurrió nos dimos cuenta que eso no existía en todos los lugares del mundo, en especial en lugares donde no es tan común. Digamos, en áreas tropicales como África, Sudamérica, es un poco más común porque tenemos muchas más enfermedades, pero digamos en lugares como Europa o Norteamérica no es tan común que haya este tipo de enfermedades, entonces no estaban preparados. Entonces sí nos ha permitido mejorar, hay una mejor comunicación entre todas estas diferentes áreas, porque al final de cuentas no es realmente solo un científico, realmente son muchos científicos haciéndolo, pero si no hay una comunicación, esa información se va a perder. Y en especial cuando es reaccionar a este tipo de patógenos, de posibles alertas, tiene que haber una comunicación estable, si no todo se va a perder en la burocracia. ¿Es perfecto? No, y todavía no están estas políticas en todo el mundo o en todos los países, pero creo que sí hay un poco más de conocimiento, un poco más de entender por qué esto es importante, y se está empezando a incrementar lo que se considera preparación pandémica o también bioseguridad, porque pues es un poco más probable que ocurra. Ya nos damos cuenta de que si esto ocurre puede realmente causar un cataclismo mundial. Sí. Entonces sí hay un poco más de comunicación, hay mucho que tenemos que hacer, y esto no es solo por parte de la academia o de los ministerios públicos, pero también se requiere mucho de política pública, de gobierno, de financiamiento, porque pues también esto es costoso, esto requiere mucha inversión, y así como la academia puede hacer cosas en escala muy pequeña, pero pues para poder implementar esto en un largo plazo se requiere bastante dinero, infraestructura y financiamiento. Claro. Entonces
sí está mejorando, pero todavía no estamos al punto de como ocurre en las películas, de que si algo ocurre se llama al presidente y se escala una respuesta inmediata. No. En este momento, si algo ocurre, se están generando las respuestas, se están generando protocolos para poder responder a estas cosas, pero aún estamos en etapas iniciales. En especial porque muchas veces hay como un balance entre qué tanto tenemos que reaccionar o qué tanto estamos siendo precavidos o qué tanto hay que despertar todo el mundo y hacer una respuesta gigante. Entonces es como un balance entre qué tanto es el riesgo y qué tanto hay que cerrar todo, por ejemplo. Claro, súper importante esa aclaración. Pues Sergio, me encantaría quedarme aquí charlando un poco más sobre las nuevas tecnologías que podrían mejorar aún más la detección o la prevención e identificación de pandemias, pero el tiempo en radio es oro y le agradezco muchísimo que esté con nosotros Sergio Triana, investigador colombiano en Harvard y en el MIT, hablándonos sobre cómo la inteligencia artificial puede llegar a anticipar pandemias y cómo se está trabajando para eso. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Usted está escuchando y viendo La Nube. Escuchas La Nube en Blue Radio.